Buenos días, iglesia. Eh, bueno, mientras oraba Dani, la, la- la petición era que pudiéramos recibir esta palabra y que diera fruto, ¿no? Que cayera en buena tierra. Mientras preparaba la prédica de hoy, me preguntaba sobre qué tema predicar y Dios me llevó de nuevo al inicio del libro de Hechos de los Apóstoles. Continuando con la prédica que hice hace cerca de 2 meses, en esa ocasión prediqué sobre el primer pasaje de Hechos, específicamente en el cumplimiento de la resurrección de Jesús y la promesa del envío del Espíritu Santo. Entonces, pues continué leyendo el pasaje siguiente, que habla acerca de la elección de Matías como el 12º apóstol, en reemplazo de Judas Iscariote. El Espíritu me llevó a la parábola del agricultor que esparce la semilla, que aparece en Mateo capítulo 13. Y entonces vi cómo se relacionaban estos pasajes con lo que he estado viviendo últimamente en mi vida, y en especial en estos tiempos de tanta oposición, porque si hay un sentimiento unánime en las iglesias de todo el mundo, y en este caso hablo de Popayán, de Cali, de Barcelona, Estocolmo, y todos coincidimos, es la gran oposición espiritual por la que estamos pasando los miembros y los líderes de la iglesia. Entonces son tiempos difíciles y hoy Dios pues me ha hablado mucho acerca por medio de esta prédica, y espero que hoy nos hable a todos también como iglesia. Bueno, como les dije, vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que su autor es Lucas y es el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre. Vemos que el Evangelio de Lucas es, por decirlo así, el primer tomo, y Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo, que está escrito a Teófilo. Recordemos que Lucas era un médico y era amigo personal de Pablo. Esta pintura que vemos aquí es del artista El Greco. Es una serie, o pertenece a una serie que se llama El Apostolado de Almadrones. Y bueno, el Greco pues es un pintor del Renacimiento, de finales del Renacimiento, que nació en Creta y se radicó en España. Es considerado uno de los artistas más grandes de la civilización occidental. Y en este día, la serie del Apostolado de Almadrones del Greco ilustra algo que se relaciona con el título de la prédica. Resulta que el Apostolado de Almadrones es una serie de lienzos de este artista y se considera una serie incompleta de los apóstoles. Esto debido a que no están completos conforme a las escrituras. Pues se reemplaza a Bartolomé por Lucas y a Matías por Pablo. Además que hacen falta pinturas de algunos de los demás apóstoles. Entonces, como podemos ver allí, hay 8 pinturas, 8 lienzos, contando a Jesucristo, o sea que hay 7 apóstoles y faltan otros, ¿cierto? Entonces me preguntaba si cuando nos encontremos en el cielo, ¿será que hará falta algunas personas que esperamos ver allí, que pronto hoy en día son para nosotros familiares, amigos, y no pensamos en lo que se acerca, ¿cierto? No pensamos en su futuro una vez hayamos muerto, ¿no? Y qué tragedia sería ver cuando nos encontremos allá que muchas de estas personas que amamos no aparezcan, ¿cierto? Retomando la palabra de Dios, recordemos que la prédica se centra en la segunda parte del primer capítulo, pero recordemos que en la primera parte de la prédica anterior hablábamos de Hechos 1 del 1 al 11, y de forma rápida veíamos que en este pasaje se daba el cumplimiento de lo escrito en los evangelios.
con respecto a la resurrección y la ascensión de Cristo, y con respecto al mandato de espera de la venida del Espíritu Santo. Y asimismo sucedía la ascensión de Cristo y la promesa de su regreso. Ahora, en la segunda parte del primer capítulo, vemos que habla acerca del regreso de los que estaban allí a Jerusalén, a que esperaran, ¿cierto? Y en esa espera se dedicaban a la oración. Mientras tanto, eligieron también a Matías como el 12º apóstol. El esquema de este pasaje básicamente se resume de esta manera, y hoy lo vamos a ver de forma, digamos que un poco resumida, pero la invitación es a que volvamos a leer todo el capítulo y si es posible todo el libro para entender un poco más de lo que estamos hablando. Y eso lo pueden hacer en sus casas. Entonces, el esquema pues, es más o menos así. Vemos que los que estaban allí con Jesús regresan a Jerusalén. Y dice en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Algo que ocurría allí era que todos perseveraban en la oración, ¿no? Dice en el versículo 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recordemos que, bueno, esta es la última vez que se menciona a María en este libro, y también es curioso que en este caso están los hermanos de Jesús, cuando en otro libro de la Biblia se menciona que ellos ni siquiera creían. Entonces hay algo aquí también interesante. Luego continúa acerca de Pedro, ¿no? Que toma la vocería, ya en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué sucede con Judas y cómo se relaciona con la prédica de hoy? Entonces, continúa el relato. Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, Pedro, después de esta introducción, él convoca a que haya una elección del sucesor de Judas. Entonces, él continúa. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, digamos que presenta a dos posibles sucesores y luego por suerte se eligen a Matías. Entonces continúa la escritura. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, entonces, si recordamos,
en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 14 al 16, se hace el recuento original de los que eran los 12 apóstoles. Y bueno, ahí está la lista, la podemos ver. Y al final vemos que está Judas Iscariote, ¿no? El apóstol número 12. Y resulta que hay algo curioso aquí, y es que no se elegían sucesores luego de que alguno de los apóstoles morían, ¿sí? Sin embargo, Judas Iscariote fue un desertor, y él desertó en el momento en que entregó a Jesucristo, y de alguna forma renunció a su llamado, y digamos que fue trágico su destino. Ahora, con respecto al sucesor de Judas, para llenar el lugar número 12, pues en el relato de Hechos vemos cómo Pedro convoca y se elige a Matías. Bueno, y aquí en este pasaje, de forma específica, hay dos posibles opciones. Y personalmente a mí me parece que son un misterio, que obviamente las dos opciones tienen diferentes implicaciones, y considero que, digamos, me gustaría preguntárselo a Dios, ¿no? Cuando esté con Él. Algunos afirman que los apóstoles se equivocaron al hacer la elección de Matías, porque en lugar de esperar, se adelantaron y eligieron por su cuenta. Y además decían que hasta ese momento no había descendido el Espíritu Santo, estaban a la espera, ¿cierto? Bueno, la otra opción es que en realidad sí fue una elección, digamos que de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios, y que efectivamente Matías es el apóstol número 12. Pero pues no nos entraremos en esta discusión, porque pues se nos iría todo el tiempo de la prédica. Lo importante es que en este pasaje notamos algo importante, y es que a pesar de la falla de los hombres, en este caso de Judas Iscariote, el propósito de Dios se lleva a cabo siempre, ¿sí? Y bien sea que sea Pablo, bien sea que sea Matías, como les dije que se discutía, yo creo que nosotros también tenemos un lugar, digamos, seguro al haber creído en Cristo, y en realidad pues vamos a entrar al reino de Dios de forma segura, de eso no hay duda, y ni siquiera debiéramos dudarlo porque hemos creído, ¿cierto? Sin embargo, esto no aplica para los que no creen. Es decir, los que no creen, pues la palabra de Dios es clara, y pues su destino también es claro. También hay otra implicación, y es que en cuanto a la obra de Dios, nosotros sí que seremos recompensados dependiendo de nuestra diligencia, ¿no? En los asuntos de Dios. Y es aquí donde también se centra la prédica. Entonces, llegados a este punto, pues vamos a ver, cuando hablamos de la silla vacía, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿la silla de dónde o a qué se refiere? Entonces vemos que hay dos posibilidades. Una opción es que se refiere a la posición que nos corresponde en la obra de Dios y la recompensa por nuestra diligencia. Muchos aquí hablan acerca de las coronas que recibiremos en el cielo. O sea, una vez que hemos creído, sí o sí somos salvos, de acuerdo a la palabra, pero lo que realicemos con lo que Dios nos ha dado, de eso daremos cuentas también, ¿sí? Entonces, esa posición, digamos que depende de lo que podamos hacer mientras estamos vivos en esta tierra. Esa es una opción. Y la otra opción es la posición de salvación de las personas que no han creído y que están dejando su silla vacía. Entonces, claro, nosotros pudiéramos llegar a pensar en una ilustración como la siguiente. Imaginemos que vamos al culto dominical como lo solíamos hacer antes, y digamos que
hemos invitado a una persona que nunca ha recibido a Cristo y que esperamos que vaya ese día, y resulta que no va, ¿sí? Entonces, esa silla queda vacía. Y la implicación de que esa silla esté vacía y que él nunca vaya a encontrarse y a recibir a Cristo, a creer en él, la consecuencia es que esa persona se perderá. Hay otro ejemplo y es en el mismo culto, vamos y resulta que vemos una silla que está vacía y corresponde a un hermano, digamos, de nuestra iglesia, un creyente que no fue. Y pues en este caso ambos dejan la silla vacía. Las consecuencias para ambos son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, ya viendo este paralelo y siendo claros en que si nosotros hemos creído no debemos dudar de que somos salvos, pero que asimismo tenemos una responsabilidad grande con respecto a la obra de Dios. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué uno a veces deja su silla vacía? Por ejemplo, en el servicio. O yo como líder, ¿cuándo dejo mi silla vacía? Ahora, si yo siento que estoy dejando mi silla vacía, ¿yo cómo puedo remediarlo? Y esta es una cuestión que me ha estado rondando, digamos que durante las últimas semanas. En especial esta semana ha sido bastante fuerte. Eh, y como les decía, estamos en una oposición muy, muy grande como iglesia. Entonces, cuando leía la Biblia y estaba estudiando, digamos, qué podría, digamos, predicar el día de hoy y le preguntaba a Dios, pues, el Espíritu Santo me llevó a la parábola del sembrador que esparce la semilla. Esta parábola se relata en Mateo 13, versículos del 3 al 9, donde Cristo empieza a hablar en parábolas y muchos de los que están ahí no entienden, incluso los discípulos, entonces piden la explicación. Entonces veamos cuál es la parábola. Entonces dice así, dice, y les habló Jesucristo muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, bueno, vemos tres diferentes, digamos, posibilidades en cuanto a dónde cae la semilla. Y por eso me parecía que había coherencia con la oración que estaba haciendo Danielita. A pesar de que no nos pusimos de acuerdo con respecto a la oración acerca de la tierra en la que cae la semilla, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, entonces, en ese caso, los discípulos le piden una explicación a Jesús sobre la parábola. Entonces, bueno, ahí Jesús les explica y les dice lo siguiente, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ese era el primer caso, ¿cierto? La semilla que es sembrada junto al camino. Luego sigue el siguiente caso. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Esa es la segunda opción. Luego, la tercera dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya la cuarta es, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y miren que está en otro color, yo lo puse en otro color, en color verde, dice, y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces aquí vemos algo interesante y es el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, básicamente determina el rumbo que podemos seguir. Y también nos muestra el peligro al que nos enfrentamos, dependiendo del lugar que ocupa la palabra en nuestras vidas. Volviendo al libro de Hechos, nosotros, o sea, con respecto a las acciones de Judas y a lo que ocurrió con él, hay una discusión pues bastante grande con respecto a lo que ocurrió con él, básicamente. Pero algo que podemos ver es que en Judas entra Satanás y a pesar de haber estado con Jesucristo, a pesar de haberlo oído, a pesar de haber caminado con él, el maligno borró aquello que se había sembrado. O sea, su corazón, o en sí, si lo comparamos con la parábola, la tierra en la que cayó esta palabra, digamos que no fue lo suficientemente buena para germinar en él. ¿Y qué sucede? El maligno borra lo que se había sembrado. Y de los 12 apóstoles desertó. Y gran error cometió. Aún así se cumple lo que estaba en la profecía acerca de Jesucristo. Pero es bastante desafortunado lo que ocurre con Judas, porque no solamente pierde la oportunidad de ser salvo, sino que pierde también su posición al haber sido nombrado dentro de los 12. Y esa posición es la que se menciona en Apocalipsis, cuando se menciona acerca de los 12 cimientos. Con seguridad allí no está Judas. Entonces vemos cómo Judas pierde su posición, es decir, deja su silla vacía. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y en nuestras vidas qué podemos observar también? O sea, no esperamos obviamente que Satanás entre en nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Pero nos enfrentamos a peligros que están muy relacionados a lo que se menciona en la parábola del sembrador y también a lo que se menciona con lo ocurrido con Judas. Luego de que Pablo creyera y que fuera ya, digamos, comisionado a llevar el evangelio de Jesucristo, él inicia encontrando persecución, encuentra oposición. Y en estos tiempos nosotros también nos encontramos en oposición, o sea, encontramos oposición y persecución de la iglesia. Y estos tiempos en particular, luego de la pandemia, han sido bastante difíciles. Resulta que Pablo, en este caso, él está llevando o predicando el Evangelio y resulta que había resistencia y oposición, y esto se menciona en Hechos 13, el versículo del 8 al 10. Le estaba compartiendo al procónsul, ¿no es cierto? Y resulta que había alguien que se le resistía, y era Elimás. Y dice, pero les resistía Elimás, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? En ese caso, Elimás queda ciego temporalmente, dice, y el procónsul cree en el Evangelio. Y a partir de ahí hay un despliegue grande de dos bandos: el bando de Jesucristo y la oposición. Y esa oposición se materializa en oposición espiritual y también en oposición humana, de instituciones, de sacerdotes, de jueces, ¿cierto? Y en esos casos, digamos que nosotros en la actualidad seguimos viviendo eso porque todavía estamos en esta misma dispensación. Nosotros estamos encontrando oposición y persecución. Y si vamos a la parábola del sembrador, dependiendo del lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, podremos hacer frente o no a esa oposición que vamos a encontrar. Hay otro peligro, y que se ha evidenciado actualmente con más claridad, y es los afanes del siglo y las riquezas. Aquí vemos el peligro de las riquezas y está el relato que está en Marcos 10 del 17 al 31, en Cristo y el joven rico. Y vemos que que las riquezas nos pueden apartar del camino. Cuando Cristo le dice: una cosa te falta al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, el rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este relato vemos cómo Cristo continúa y les dice a los que están con él, les dice: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, dicen los discípulos. Y Jesús le responde: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto está en Marcos 10, del 28 al 31. Los afanes del siglo y las riquezas pueden apartar o pueden estropear la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y hoy, iglesia, más que nunca debemos estar atentos a estas dos cosas que estamos viendo, y es la oposición que estamos sintiendo, que es unánime, y el afán que ha despertado la pandemia, que ha despertado la alta inflación, que ha despertado la incertidumbre de la economía y que está llevándose a un lugar importante en nuestros corazones. Hay un peligro allí y debemos ser conscientes. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es seguir el ejemplo de los que en la iglesia primitiva siguieron y en el Antiguo Testamento prosiguieron y avanzaron y lucharon y fueron fuertes, como Pablo, diciendo: y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a Jacob, cuando luchó por la bendición con determinación, no dejó o sea, en nuestro caso, no dejemos que nuestro lugar sea arrebatado. No dejemos que nuestra silla quede vacía. Tenemos que ser fuertes como iglesia.
Y finalmente, nosotros tenemos una promesa. Y esa promesa se relaciona mucho con la posición y con la silla vacía a la que hacía referencia la prédica. Esta promesa está en Apocalipsis 21, cuando Juan relata y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí está la referencia a los 12 apóstoles. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y continúa más adelante. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ante esta promesa, ante la promesa de estar en la Nueva Jerusalén, de ser parte de los elegidos de Dios, que ya se ha cumplido, que se ha cumplido y se cumplirá en nosotros, que creemos y que podemos también compartirle a otros para que sean salvos. Pero también nuestra responsabilidad en el servicio a la obra de Dios y el lugar que ocupamos y el peligro que estamos enfrentando en estos tiempos, la oposición a la que nos enfrentamos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y está tratando de destruir hogares, está tratando de tumbar líderes, está tratando de apartar a los que se han salvado, está tratando de apagar la luz de esperanza en aquellos que han de ser salvos y está tratando de echar a perder, de matar, de robar, de destruir la obra que Dios hace a través de nosotros, de expandir su evangelio. Y hoy es el día en que Él ha hablado a nuestros corazones y me ha hablado a mí personalmente de este peligro que estamos afrontando actualmente, pero también de la promesa que Él ha dado a su pueblo y del Espíritu Santo que está aquí con nosotros y de su palabra que es la espada para poder hacerle frente a estas cosas. La pregunta es ahora, ¿nosotros queremos dejar nuestra silla vacía? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor. Así como te orábamos desde el principio, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que germine, Padre Santo, que dé fruto, Señor. Te pedimos, Señor, que reavive, Señor, todo lo que hemos oído hoy, Señor, durante la semana, para que podamos hacer viva, Señor, esta palabra en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque tu iglesia te necesita, Señor, y seguimos clamando por tu regreso, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendícenos a nosotros, Señor. Y ten misericordia a nosotros, Padre, porque somos débiles, pero nuestra fortaleza eres tú, Señor. Y tú te perfeccionas, Señor, en nuestra debilidad. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.